tema delicado. Es un tema que lamentablemente, hermanos, está no en boca de todos, pero que se ve como algo ya tan normal en la sociedad moderna, que es importante recordar, hermanos, cuáles son los principios que Dios ha establecido en su palabra y que Él espera que sean los principios que cada uno de nosotros, independientemente de los principios y de los valores que hay en la sociedad, nosotros estemos llevando a cabo. La palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 13, atribuye a Dios el que una vida humana está siendo formada en las entrañas, en este caso de una mujer, y atribuye a Dios el proceso por el cual ese ser humano está siendo no solamente formado, sino desarrollado y está creciendo. De tal manera que si ese proceso es algo que, como vamos a ver nosotros el día de hoy, está determinado por Dios, regulado por Dios, cuidado por Dios, entonces nosotros debiéramos de asignarle también un valor y asumir la responsabilidad que a cada uno de nosotros, hermanos, compete en este proceso de la vida. El tema de hoy lo voy a desarrollar a través de 2 puntos. El primero, ¿qué es? Al hablar del aborto, yo quisiera que viéramos qué es, y me gustaría apoyar un poquito visualmente, hermanos, con el siguiente video, que solamente dura 3 minutos, pero que me va a permitir una explicación de 30. Así que les pido de favor que estemos atentos al contenido. Hay un texto que hay que ir leyendo, escuchen.
El primer punto que vamos a estudiar, hermanos, se llama ¿qué es? Estamos hablando del aborto. ¿Qué es el aborto? Pues investigando un poquito, un concepto al respecto, dicen los médicos que aborto es el proceso mediante el cual la gestación de un embrión se ve interrumpida por diferentes causas. Se finaliza el embarazo de forma violenta cuando es inducido, el feto muere y es expulsado del cuerpo de la mujer. Existen muchas causas, hermanos, para un aborto. Hay causas naturales, es decir, que no son propias a la voluntad de una mujer, ¿verdad? Y que pueden ser cuestiones de salud, pueden ser cuestiones físicas o de alguna otra índole, en la cual definitivamente la mujer que está embarazada pues no tiene ninguna influencia, no está dentro de su control incluso, ¿verdad?, el poder detener una situación de esta naturaleza. Pero también hay otro tipo, ¿verdad?, que es el inducido, el provocado. Cuando una persona, una jovencita, una mujer ya mayor incluso, o un matrimonio, o un par de jóvenes o de personas que han tenido relaciones sexuales y el embarazo ha llegado, ¿verdad?, porque no se había planeado así, toman entonces la decisión, hermanos, de cortar o de cortar esa vida, de no permitir que continúe, en este caso, hermanos, el desarrollo. Cuando es natural, hermanos, el aborto, se sabe el día de hoy que normalmente ocurre entre las primeras 12 o 14 semanas, es decir, antes de que se cumpla el tercer mes de embarazo, el tercer mes de gestación. En los casos cuando se decide interrumpir de manera voluntaria, pues esto depende no solamente de la ley que regula a un país, sino también de la voluntad propia de una persona, ¿verdad? Hay quien aborta a lo mejor de manera inmediata, hay quien espera 5 semanas, 10 semanas, 12 semanas, o incluso más. Lamentablemente hay personas que han decidido abortar cuando ya el bebé está pues más que desarrollado. ¿Qué ocurre en México, específicamente en la Ciudad de México, que es donde nosotros vivimos y donde se ubica nuestra iglesia? Bueno, hace ya aproximadamente 12 años, más de una década, que en las leyes se permite el embarazo como algo válido, como algo legalmente viable, y se permite que esto ocurra hasta un lapso de tiempo no mayor a 12 semanas, en este caso, hermanos, de gestación. Pero también hay otras razones a través de las cuales o por las cuales una mujer en la Ciudad de México o incluso ya en varios estados de la República Mexicana podría abortar. Y es, por ejemplo, cuando el embarazo es producto de una violación. Se dice que se considera, ¿verdad?, pues las consecuencias anímicas, en este caso de una mujer, que no es algo que ella pues evidentemente estaba buscando, que en virtud de que el embarazo se da en una situación de violencia en contra de la voluntad de ella, pues entonces la ley dice que no hay ningún problema, ¿verdad?, que legalmente es viable y que puede hacerlo sin ningún problema, y las autoridades o los hospitales de la Ciudad de México pues están obligados a ofrecer una atención en este caso. Un segundo supuesto también es cuando la vida de la mujer, hermanos, está en riesgo, ¿verdad?, está en peligro de muerte, pues entonces se recomienda en este caso un aborto, o se ha recomendado, no es que sea recomendable, se ha recomendado un aborto y se cree que entonces es una situación legalmente viable y no hay ningún problema. Y un tercer supuesto es cuando el producto, en este caso el bebé, tiene alteraciones genéticas o congénitas que pueden dar como resultado daños físicos o mentales y por lo tanto la supervivencia del mismo. Hoy en día la medicina ha avanzado tanto que cuando el bebé todavía está en el vientre de la madre ya se pueden extraer diversas pruebas que permiten saber si ese bebé pues va a nacer con alguna deformación, con alguna enfermedad. Se le da a conocer esto a los padres y entonces los padres pueden tomar la decisión de abortar para no pues correr el riesgo de tener un hijo con una malformación o con alguna enfermedad. En cada estado del país la ley cambia, es diferente. En cada país, de hecho, las leyes también pueden ser diferentes, concuerdan en algunos casos, pero por ejemplo me llamó la atención, hermanos, que aquí en México, en el estado de Michoacán, una causal aceptable para que una mujer pueda abortar es la pobreza. Es decir, si esa mujer está en una situación de pobreza, pues va a las autoridades y sabe que pues yo no puedo sostener a este bebé, y entonces las autoridades dicen, bueno, pues adelante, tú puedes abortar ese bebé y no hay aparentemente, hermanos, ningún problema.
Bueno, yo comentaba hace rato, ¿verdad?, que lamentablemente, hermanos, el día de hoy el aborto no solamente parece algo normal, sino que se ve como algo que se puede practicar sin ningún riesgo, sin ningún problema. Sin embargo, hermanos, a mí me gustaría el día de hoy mencionar algunos aspectos que nos deben de llevar a pensar que no solamente no es algo normal, sino que realmente sí hay problemas, que realmente sí hay consecuencias físicas, hay consecuencias emocionales en la mente de una mujer, independientemente de la razón, pobreza, violación, malformación o cualquier otra que ustedes y yo, que el riesgo que la vida de ella está en riesgo, tienen. No podemos decir que es algo que simplemente pasa y no ocurre nada. Yo quiero mencionar 10 situaciones de riesgo. Cuando una mujer toma la decisión de someterse a un aborto, está recorriendo una situación de riesgo, hermanos, que puede caer en alguno de los siguientes 10 supuestos o incluso en muchos de ellos. El primero, la muerte de la mujer. Las estadísticas dicen, hermanos, que a nivel mundial, en casi la mitad de los casos en los que una mujer se somete a un aborto, se está poniendo en riesgo la vida de ella. Y es que lamentablemente, hermanos, hoy en día, si nosotros vamos a las estadísticas, en los últimos 11 o 12 años que la autoridad estableció que legalmente el aborto era algo viable en nuestra Ciudad de México, se han registrado aproximadamente unos 200,000 abortos, lo cual pareciera no mucho. Pero las estadísticas extraoficiales hablan de cientos de miles de abortos al año. Y normalmente, hermanos, estos abortos se están realizando en clínicas que muchas veces no tienen al personal capacitado, el higiene adecuado, los instrumentos correctos y ni siquiera el cuidado, el seguimiento que una mujercita, ¿verdad?, que una dama sin importar la edad debiera de tener. Sí, y esto ha hecho que muchas de ellas lamentablemente paguen con su vida la decisión, hermanos, de terminar con una vida que se ha estado desarrollando en su vientre. La segunda consecuencia, hermanos, que puede haber también es un sangrado severo. Ahora, quiero regresarme un poquito. Estas consecuencias que voy a mencionar ahorita son básicamente aquellas consecuencias que ocurren cuando el aborto es inducido, cuando es provocado. Sí, creo que debí de haber aclarado eso primero. En segundo lugar, muchas veces hay sangrados severos durante y de manera posterior, incluso, hermanos, al aborto, lo cual puede también terminar con la vida, en este caso de la mujer, si no tiene una atención inmediata, y sobre todo porque normalmente este tipo de situaciones o de intervenciones serán a veces a escondidas, incluso de los padres, de la familia, y por eso muchas veces trae estas consecuencias. 3, peritonitis. 4, peligrosas infecciones por malas prácticas del aborto. 5, daño físico, especialmente en la vagina y en el útero, hermanos, lo que puede ocasionar problemas en embarazos posteriores, incluso infertilidad. Aquellos que ya hemos formado una familia, hermanos, cuando hemos tenido una esposa embarazada, cuando uno llega con el ginecólogo, una de las primeras cosas que el ginecólogo pregunta es si ha habido partos anteriores, cuántos partos ha tenido, cómo han sido y si ha habido abortos. Porque si una mujer ya tiene un antecedente de aborto, ya tiene un problema, ya tiene un riesgo automáticamente. Así no haya tenido ningún riesgo aparentemente físico, si hay un riesgo para un embarazo, hermanos, posterior, y estamos hablando también de infertilidad. 6, las mujeres con antecedente de aborto provocado tuvieron un riesgo mayor de presentar un recién nacido altamente prematuro que aquellos sin antecedentes. 3, de cada 5 mujeres con una historia de un aborto inducido, cuando quisieron ya tener un embarazo y llevarlo a término, hermanos, ese embarazo tuvo un alto riesgo y normalmente el bebé fue prematuro. Nosotros sabemos que cuando un bebé nace de manera prematura significa que no ha madurado completamente y por lo tanto puede tener también un problema en su desarrollo físico, en su crecimiento. 7, malestar psicológico, es decir, consecuencias emocionales que se pueden presentar y mantener hasta 5 años después
de la interrupción del embarazo y hay mujeres que registran un estado permanente, siendo los efectos de evitación, pesar, angustia, ansiedad mayores en el caso de abortos provocados que en los espontáneos. Hay muchos testimonios de mujeres, hermanos, que habiendo acudido a un aborto inducido, la fecha del cumpleaños, es decir, que cuando abortaron, para ellas es muy representativo. Y ese día lo traen a la memoria, ¿verdad? Y quieren escuchar el llanto de su bebé, sueñan con él, muchas veces imaginan que lo tienen en sus brazos. Y es una situación muy triste, hermano, realmente muy delicada. A una mujer cuando aborta normalmente se le dice que no pasa nada, que no hay ningún problema, que solamente es una bolsa de células, que no es un individuo, que no es un ser humano, y por lo tanto, ¿verdad?, que tú puedes desecharlo, que puedes sacarlo de tu cuerpo y que no hay ninguna consecuencia, pero sí las hay, hermanos. Hay consecuencias físicas, hay consecuencias emocionales, hay consecuencias que muchas veces, hermanos, se van a llevar toda una vida. 8. El aborto provocado por malformación fetal tiene secuelas igual de graves que la pérdida de un hijo sano, porque finalmente es una vida, ¿sí?, la que no se está permitiendo que llegue a término. Y la interrupción voluntaria del embarazo en este supuesto causa aislamiento social y depresión. 9. Graves alteraciones en las relaciones sexuales y en el deseo y en el placer sexual. Es decir, una mujer que ha ido a abortar con el tiempo no va a disfrutar de la misma forma de la intimidad en el futuro, cuando forma un hogar, si es que no lo ha formado, o dentro del hogar que ha formado, ¿verdad?, por la carga emocional que tiene por haber abortado. 10. Depresión severa, autolesión y en algunas ocasiones muerte, suicidio. Yo no voy a entrar en una discusión, hermanos, el día de hoy, y si quieren al rato, cuando yo dé tiempo para las preguntas y respuestas, lo podemos comentar, pero quiero decir una cosa, hermanos: el aborto por violación parece algo justificable. El aborto por violación parece algo justificable. Sin embargo, hermanos, a pesar de esto, una mujer que ha sido violada y aborta no está exenta de pasar por los mismos riesgos que nosotros acabamos, hermanos, de mencionar hace un momento. Afortunadamente hay muchos casos, hermanos, en todo el mundo de hijos, de hombres y de mujeres que sabiendo que ellos son objeto de una violación y que sin embargo sus madres o sus padres tuvieron el valor de llevar a feliz término, hermanos, ese embarazo. Hoy no solamente son personas exitosas, sino son personas felices, son personas agradecidas, son personas que han aprendido incluso, hermanos, a desarrollar un temor de Dios en su corazón y a vivir agradecidas con esa vida que han recibido, hermanos, de parte de Dios. Yo quiero compartir con ustedes dos testimonios. Uno de ellos es una mujer llamada María de la Paz Rodríguez. Ella es argentina. Ella fue concebida en una violación y fue entregada en adopción. Ella dijo lo siguiente cuando se le preguntó cómo había vivido la experiencia. Ella dijo: yo soy una mujer felizmente adoptada, soy una privilegiada de la vida, porque tuve dos madres, una que me dio la vida y otra que me dio su vida al cuidarme. ¿Quién se atreve a decirme que no debía nacer por ser un bebé no deseado gestado durante una violación? Puedo amar. No soy una abominación de la naturaleza, dice ella, por no ser engendrada con amor. Es mejor haber sido adoptado. Es mucho mejor que adoptar, porque la vida vale. Y el segundo ejemplo que quiero compartirles, hermanos, es de una escritora. Esta mujer se llama Shirley Ehrlich. No sé si se pronuncia así, hermanos. Ella vive en Indiana, en Estados Unidos. Ella es autora de varios libros y es una gran activista en cuanto a la adopción. De hecho, uno de sus primeros libros habla precisamente acerca de algunos consejos que los padres que quieren adoptar necesitan saber. Ella dijo lo siguiente después de enterarse que había sido concebida, hermanos, en una violación. Ella, entre otras cosas, dice lo siguiente: aprendí una lección profunda de vida, que el bien puede venir del mal, lo bueno era yo.
También aprendí que mi vida comenzó no en la concepción, no el día de mi nacimiento, no en el día de la adopción, sino en la eternidad, en el corazón de Dios. Mi vida fue su idea. 2. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, hermanos, el día de hoy vamos a ver, con base en la palabra de Dios, que sin importar la situación que origina el embarazo, el aborto nunca será la mejor opción, bajo ninguna circunstancia. El aborto nunca, hermanas, será la mejor opción. ¿Por qué? Porque ninguna vida escapa al cuidado de Dios. Hace rato, hermanos, durante la conclusión de la escuela dominical, el hermano nos hacía leer a todos juntos su conclusión. No la retuve literalmente, pero en la conclusión decía, ¿verdad?, que nada escapa a los planes de Dios, nada escapa a la voluntad de Dios y nada escapa a su control, nada lo toma desprevenido. Es una palabra que incluso el hermano utilizaba de sus labios. Y saben una cosa, hermanos, cuando yo escuché la conclusión del hermano, yo decía, eso es exactamente lo que yo quiero decir durante la predicación. Ninguna vida, hermanos, ninguna vida escapa a la voluntad de Dios. Ninguna vida escapa al cuidado de Dios. Para Dios, nadie somos producto de la casualidad ni del error. Algunos padres decimos, bueno, es que sinceramente yo tuve un hijo muy planeado. Yo tuve un hijo que no estaba planeado, mira, este es el pilón. Pero ya se nos escapó y pues ya salió. No lo esperábamos, no lo planeábamos, pero ni modo. No, hermanos, ninguna vida está fuera de los planes y de los propósitos de Dios. Toda la vida de cada uno de nosotros ha sido conocida por Él. Dios le da valor grande a la vida de cada ser humano que ha sido concebido en esta vida, sin importar las circunstancias. Esto es algo muy importante. Sin importar las circunstancias, la vida de cada individuo es amada y valorada intensamente, hermanos, por Dios. Incluso en la Biblia misma, el día de hoy vamos a aprender que la vida no comienza al momento de nacer. La vida comienza, de acuerdo a la Biblia, hermanos, y de acuerdo a la misma biología que vamos a estudiar nosotros, a grosso modo, el día de hoy comienza desde la fecundación, desde el momento en que se da paso a algo que se conoce en biología como la etapa embrionaria. Hermanos, vamos a aprender un poquito. Yo mismo hay algunos conceptos que no domino, ¿verdad? Así, y sin embargo, me gustaría que pudiéramos nosotros, hermanos, escuchar lo siguiente para conocer un poquito cuál es el proceso que ocurre, ¿verdad?, en un embarazo. ¿Cómo es biológicamente, hermanos, el inicio de la vida? Bueno, todos los seres humanos estamos compuestos de algo, de células. La célula es la unidad básica de la vida. Todos los seres humanos, todos los seres vivientes, estamos compuestos de células. Células óseas, células nerviosas, células adiposas, células secretoras, células musculares, etcétera, etcétera, hermanos. Los genes de nuestro cuerpo, cada célula del cuerpo contiene un centro, un núcleo. Este núcleo contiene algo que se llama cromosomas. Los cromosomas están compuestos por genes y los genes van a determinar todas las características de nuestro cuerpo, nuestra estatura, nuestro color de piel, nuestro aspecto físico, cómo somos cada uno de nosotros, individuos particulares, diferentes, distintos, cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de los que estamos aquí. Hermanos, las células del ser humano contienen 46 cromosomas, dice la biología, o 23 pares, según la composición genética. Según la composición genética, hermanos, existen dos tipos de células en nuestro cuerpo. Las células somáticas, que contienen 23 pares, y algo que se conoce como gametos, que son las células sexuales. El gameto femenino, el óvulo, el gameto masculino, el espermatozoide. Hermanos, la palabra gameto en griego es una palabra que significa esposo y esposa. Es decir,
gameto femenino es la esposa del gameto masculino. Y es interesante que la biología haya utilizado esos términos con esas raíces, porque ya desde ese momento, ¿verdad?, se está reconociendo que el uno es necesario para el otro y totalmente complementario del otro. Insisto, tenemos células somáticas que contienen 23 pares de cromosomas y gametos que solo contienen 23 cromosomas impares. La gran mayoría de células en nuestro cuerpo son células somáticas, mientras que los espermatozoides y los óvulos son gametos, ¿verdad?, que son muy importantes, insisto, y que son finalmente lo que necesitamos cada uno de nosotros para iniciar una vida. El motivo por el cual los gametos, hermanos, solamente tienen 23 cromosomas es para que cuando un esperma se una con un óvulo en la fertilización, la nueva célula que se forma tenga el número completo de 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares son necesarios para el desarrollo normal de cada uno de nosotros, hermanos, como seres humanos. Cuando estos dos se unen, van a formar una nueva célula que se llama cigoto. Y la palabra cigoto significa pequeño ser. Me pareció muy interesante que cada uno de los que estamos aquí conociéramos esto. Pequeño ser. Es decir, no es una bolsa de células como decía yo hace rato, o como dicen los abortistas. No, es un pequeño ser que está allí formándose, que está en desarrollo desde las primeras horas. Cada uno de nosotros comenzó así su existencia, hermanos, como un cigoto, como un pequeño ser, como un cigoto unicelular en el vientre de nuestras madres. Y una vez que eso ocurre, entonces se da paso a un proceso. El proceso da inicio en la fecundación, donde se unen el gameto masculino y el gameto femenino. Cuando entra el espermatozoide al óvulo, se activa un proceso que ha sido determinado por Dios para que al final sea una vida, ¿verdad?, un ser que será tomado en los brazos de su madre, de sus padres. Hermanos, ¿cuáles son los procesos que ocurren? Tal vez debiera de ahorrármelo, pero quiero decirlo, porque quiero que escuchemos el día de hoy que ese proceso, hermanos, no tarda meses, no tarda semanas, son horas, hermanos. Y lo digo por la pastilla del día siguiente, que muchas veces, ¿verdad?, los jóvenes dicen, bueno, no me la tomé ayer, pero me la puedo tomar hoy, porque todavía no pasa nada, porque todavía no hay nada. No, hermanos, hay 7 aspectos que quiero mencionar, y bueno, tenemos un médico, probablemente alguno me lo salte, lo elimine, pero quiero llegar al punto. 1, se duplica el ADN. Hay un proceso 2 que se llama singamia, que es la aproximación de los pronúcleos de cada gameto. 3, una primera división mitótica, ese es el término, los cromosomas quedan engarzados, dicen los términos médicos en el uso mitótico, y las cromátidas hermanas se separan. Insisto, no espero que conozcamos los términos, hermanos, pero lo que viene sí me interesa. 4, entre las primeras 26 a 30 horas, ¿cuántos son 26 horas, hermanos? Prácticamente un día, 2 horas. En las primeras 26 a 30 horas después de la concepción, el óvulo fecundado sufre ya la primera división celular. Una célula se convierte en 2 células. A partir de ese momento se llama embrión. Continúa la división, 4 células a las 38 horas, 8 células a las 46 horas, 16 células a las 68 horas. En la fase de 12 a 16 células, es decir, entre el tercero y cuarto día, hermanos, el aspecto antes de entrar en el útero es ya una pequeña pelotita compacta. La fase embrionaria dura hasta la 8ª o 9ª semana y entonces recibe el nombre de feto. ¿Por qué? Porque en este momento prácticamente ya se tiene toda la formación, todos los rudimentos de lo que serán los órganos de ese ser que está creciendo en el cuerpo
humano. Quiero que vayamos, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 10. Bajo ninguna circunstancia el aborto es la mejor opción. Nunca debiera de ser ni siquiera la opción. ¿Por qué? Porque como ya vimos hace un momento, como vimos en el video, hermanos, los abortos son una cuestión muy cruda, muy triste. Es una forma muy cruel de terminar con una vida humana en desarrollo, en crecimiento, sino porque además la palabra de Dios, y a partir de este momento vamos a estar viendo una serie de versículos, nos hace ver, ¿verdad?, que nosotros tenemos que amar la vida y que está simplemente sujeta a un desarrollo que está bajo el cuidado de Dios, y que cuando nosotros detenemos ese proceso estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice el libro de Génesis capítulo 18 versículo 10: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida. Es interesante, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Abraham no tiene hijo, Dios le promete un hijo, ¿no? Y que cuando ese hijo, que cuando le has prometido un hijo, Dios le dice una cosa: tú vas a tener un hijo, pero ese hijo o ese ser que va a crecer en el vientre de tu esposa va a estar sujeto a un tiempo. Y saben una cosa, esa frase, el tiempo de la vida, es una frase muy bonita, porque determina que Dios en su sabiduría estableció el tiempo adecuado desde el momento de la concepción hasta el momento en el que el bebé sale del vientre de la madre, porque tiene un desarrollo, porque tiene un crecimiento, porque tiene una madurez, porque está listo para salir del vientre, hermanos, y para empezar a disfrutar por sí mismo, respirar por sí mismo, y disfrutar de la vida que Dios le ha dado ya en el brazo de sus padres, no antes, no después. Dios no se equivoca y Él determina esos tiempos. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Génesis 18, 14, es decir, 4 versículos adelante. Dios ha determinado un tiempo que hoy sabemos lo ideal son lo que comúnmente nosotros decimos 9 meses, pero que en semanas, hermanos, Salomón, son 40 semanas. Dice Génesis 18, 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Es decir, no hay vida, no se ha podido concebir vida, y dice Dios: yo voy a dar la vida porque para mí no hay nada imposible. Es decir, Dios es el que determina la vida de cada uno de nosotros en todas las circunstancias y sin importar la circunstancia. Génesis 21, 2: ¿esto realmente ocurrió? Sí ocurrió, porque al año siguiente, según el tiempo determinado por Dios, ese hijo estaba en los brazos. Vamos a decirle, fue llevado a término y felizmente sus padres tuvieron la bendición de tenerlo en sus brazos. Génesis capítulo 21, versículo 2: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Según el video que vimos nosotros hace rato, entonces esos seres, ¿verdad?, que estaban en el vientre de esas mamás, que fueron quemados, que fueron destrozados, que fueron succionados, no llegaron al término, porque alguien determinó, ¿verdad?, una persona determinó que la mejor decisión era que no tuviese vida. Las autoridades dicen, creo que debía haber puesto otro color en la letra, que 12 semanas es lo ideal para abortar. Este es un bebé de 12 semanas. ¿Ven ustedes que le falte algo a ese niño? ¿Saben ustedes qué es lo único que le falta, hermanos? Desarrollarse, porque está completo, madurez. De acuerdo a la Biblia, un embrión es una vida humana. De acuerdo a la biología, hay un ser ya allí. ¿Estamos de acuerdo? Lo acabamos de hacer. De acuerdo a la biología, hay un ser en crecimiento, hay un pequeño ser que se está desarrollando y que hoy se sabe, gracias a la ciencia médica, que está formado. De acuerdo a la Biblia, es exactamente lo mismo. Un embrión es una vida humana que está bajo el cuidado y bajo el conocimiento de Dios en toda su etapa.
Y esa vida humana no solamente está bajo el cuidado y el conocimiento de Dios, sino que es una vida a través de la cual Dios puede cumplir un propósito o muchos propósitos, según vamos a ver nosotros en la palabra de Dios. Vayan conmigo al Salmo 139, versículos 13 al 16. Y entonces estamos diciendo, ¿qué dice la Biblia del aborto? Lo que la Biblia dice es que tenemos que amar la vida porque es un don de Dios, y que tenemos que amar la vida de aquellos seres que nosotros engendramos cuando tenemos una relación sexual. Por eso, hermanos, es que yo quiero hacer un llamado a todos, especialmente a los que no se han casado. Hermanos, y el llamado de la palabra de Dios no es a la protección, como dicen en la escuela. Hoy en día los jovencitos, ¿verdad?, reciben desde la secundaria ya pláticas al respecto, y después de la plática salen con su tira de condones, ¿no? Van a las clínicas, por ejemplo, en nuestro caso del Seguro Social, el ISSSTE, van a las pláticas de reproducción sexual o de sexualidad y salen con su tira de condones. Hermanos, la Biblia no hace un llamado a la protección, la Biblia hace un llamado a la responsabilidad. La Biblia hace un llamado a la abstención hasta que se llegue el momento adecuado, que es el matrimonio. A un momento en el que se supone que quienes llegamos a él estamos ya con la capacidad de asumir la responsabilidad que implica tener una vida, hermanos, en nuestras manos. Tengamos mucho cuidado. Cuando somos jóvenes, aquellos que en nuestra juventud pecamos contra Dios de esa manera, decimos, no va a pasar nada, no me va a pasar a mí. Y cuando menos te das cuenta, hay un embarazo. Y saben una cosa, hermanos, yo quiero contar un testimonio. Hace mucho tiempo conocí yo a una familia cristiana. La hija se embarazó del novio, y los papás cristianos, ella cristiana también, la hicieron abortar. Bueno, aparentemente no pasó nada, ¿verdad? Y es que se supone que ese aborto lo tuvo porque ella se había aplicado, sin saber que estaba embarazada, una inyección para algo en particular que podía haber afectado al bebé. Lo abortó. No se quedó con este joven, pasó el tiempo, se volvió a embarazar de otro chico que tampoco está con ella, ¿verdad? Y ese bebé que tuvo tiene retraso. Es decir, lo que quiso evitar con un aborto, desafortunadamente ocurrió en el siguiente embarazo. Que quede claro, yo no estoy diciendo que Dios le castigó, no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, hermanos, creemos que podemos simple y sencillamente hacer a un lado las responsabilidades que nosotros asumimos con nuestras acciones. Por eso cuando yo hablaba de aquel sermón en que dice la Biblia acerca de la sexualidad o del sexo, yo decía que los jóvenes, o cuando unos jóvenes, nuestros adolescentes y jóvenes, tienen que entender que el sexo es algo más que eso. O sea, no simplemente sexo, ¿se acuerdan? Decía yo en esa conferencia. Es asumir, es entender que en ese momento se está asumiendo una responsabilidad y se está asumiendo un riesgo que puede terminar precisamente a una situación en la que te puede llevar a tomar una decisión como esta, que esperemos en Dios que no ocurra en nuestra iglesia. Salmo 139, versículos 13 al 16, y que si así fuere, pues haya un arrepentimiento y un ponerse a cuentas con Dios, porque se ha estorbado el plan de Dios en una vida, se ha quitado una vida. Salmo 139, 13 al 16, dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas. El salmista reconoce que la obra del crecimiento es producto de la mano de Dios. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, dice el salmista,
porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿De qué estaba maravillado el salmista? Que no podía entender cómo del vientre de su madre él pudo haber crecido, pudo haber sido gestado, cómo pudo haber sido desarrollado y cómo podía estar hoy él allí. Hoy los médicos, hermanos, están maravillados de cómo es el cuerpo humano, de cómo funciona. ¿Sí? Cada día avanza más y estudian y se admiran y se admiran y se admiran de ver cómo la obra de Dios, aquellos que reconocen a Dios, ¿verdad? Algunos lo atribuyen a la naturaleza, es tan perfecta y fue tan perfecta como para crear un ser así. El salmista que sabe que es obra de Dios dice: Señor, estoy maravillado para contigo. Muchas veces los cristianos, hermanos, no hallamos razón para amar a Dios o para adorar a Dios. Tu vida y la mía debiera de ser una razón ya suficiente para estar agradecidos y maravillados con Dios. Es que Dios no me ha respondido esta oración, es que Dios no me ha mostrado su cuidado, es que Dios no me ha mostrado su amor. ¿Sabes? Te lo demostró en el momento en el que fuiste concebido, desarrollándote y permitiéndote estar aquí, permitiendo que tu corazón y el mío lata, que funcione, que tengamos conciencia, que seamos capaces de hablar, de comunicarnos, de comprender, de caminar, de ser autosuficientes, si es que la palabra es correcta en el contexto en el que estamos estudiando ahorita. Versículo 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Yo no sé qué habría escrito el salmista hoy, ¿verdad? Con los ultrasonidos en cuarta dimensión. Pero tenemos que entender que en aquel entonces no había manera de poder verlo, ¿sí? De poder determinar incluso el sexo, que hoy en día se puede ver ya con antelación, dados los aparatos médicos que hay el día de hoy. Pero entendamos el concepto, el tiempo del que el salmista está escribiendo. Mi embrión, ese primer proceso, lo que el salmista está diciendo es: desde el primer proceso, Señor, tú me viste, dice, vieron tus ojos. Aún, hermano, los ultrasonidos en cuarta dimensión, bueno, yo me quedé en cuarta. ¿En cuál va? Ahí está todavía, ¿verdad? 4D. Este 4D, pues es ya casi toca la piel, ¿no? No está totalmente claro, pero ya hay una más clara distinción. Pero lo que el salmista dice es: tú me viste, Dios nos conoce. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En el hebreo, en el idioma original, este pasaje de la Biblia, y si ustedes acostumbran a leer otras versiones de la Biblia, el pensamiento es el siguiente: Señor, yo todavía no salía a la vida y tú ya habías determinado los días de mi vida. Yo todavía no vivía ni un solo día y tú ya sabías cuántos días iba a vivir, porque tú lo tienes determinado. Todavía nosotros, hermanos, estábamos en proceso de desarrollo en el vientre de nuestra madre, pero ya Dios había determinado cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos íbamos a vivir cada uno de nosotros. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Me llama la atención lo que decía Sherry, esta escritora, en sus palabras. Dice: aprendí que de lo malo puede salir algo bueno, y lo bueno soy yo, dijo ella. Aprendí que mi vida no comenzó, dijo, en el momento de la gestación y en el nacimiento, sino en la eternidad, porque Dios conocía mi vida. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Jeremías 1:5. Si no los encuentras rápido, escúchelos. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, los seres humanos no somos angelitos antes de nacer, y tampoco nos convertimos en angelitos después de morir. Tengamos cuidado. Lamentablemente influenciados por una
religión de influencia latina, que es el catolicismo, aún los cristianos todavía cometemos ese error. Los seres humanos no somos angelitos antes de nacer, ni nos convertimos en angelitos después de morir. Lo que está diciendo aquí el autor de este libro, Jeremías, o más bien Dios, antes que te formas en el vientre te conocí, es que Dios en su omnisciencia sabe quién va a casarse, quién con quién, si van a tener o no una familia, porque Dios lo sabe todo, Dios conoce todo, nosotros no. Para nosotros puede sonar extraño, pero Dios sabe ya cuál es el curso de nuestra vida, porque si Dios ha determinado el curso de nuestra vida, Él conoce todo. Hermanos, el libro de Hebreos capítulo 1 dice que Dios formó las edades de los tiempos, que ya los determinó, ya los conoce, solo están sucediendo, por eso está bajo su control, bajo su cuidado. Y por eso es que Él sabía que un día nacería un hombre, ¿verdad? Como él, como Jeremías, y que cuando llegara ese tiempo Él lo iba a llamar para darle un propósito. Por eso dice, te conocí y antes que nacieses te aparté con un propósito, te santifiqué, te di por profeta, ¿qué dice? A las naciones. Cuando tú nacieras, tu vida iba a ser de mucha utilidad e ibas a ser un mensajero de mi palabra. Hermanos, no es mi caso, pero yo recuerdo, hermanos, y esto lo he compartido en alguna otra ocasión, que cuando yo era niño enfermé de hepatitis y los médicos le decían a mi mamá, señora, no gaste, su hijo ya se le va a morir, ya lléveselo a su casa. Y por la gracia de Dios mi mamá luchó y encontró un médico que tomó la responsabilidad, y por la gracia de Dios estoy aquí vivo, predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si mi mamá dice, bueno, pues me lo llevo a mi casa y que se muera? ¿Sí nos damos cuenta? Yo me fui por caminos equivocados y extraños en la vida y pecaminosos, lo reconozco, pero Dios sabía, tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un plan para ti, para tu vida y para ese niño que muchas veces en un acto de irresponsabilidad concebimos, también tenía un plan. Y cuando yo decido cortar esa vida, voy en contra del plan de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y un día estaré delante de su presencia dando cuentas por Él. Sinceramente yo no entiendo el corazón de una mujer, hermanos, que ha sido abusada. No voy a atreverme siquiera a tratar de decir que lo entiendo, no lo entiendo. Y lo voy a decir más al rato, debe ser muy difícil, muy difícil. Pero bíblicamente es mejor dar la vida, sin importar las circunstancias en las que un hijo nazca, aun cuando anticipadamente la ciencia nos diga que ese bebé trae algún problema de malformación o salud. Ese hijo todo lo que va a necesitar, hermanos, es más amor, es todo lo que va a necesitar, y jamás debe de ser visto como una carga. Cuando Jesús estaba en la tierra, sus discípulos se acercaron con Él porque había una persona ciega y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Él dijo, ni este ni sus padres, sino fue, ¿para qué dice? Para que la gloria de Dios se manifestara. Hoy en día hay muchos niños, hermanos, ¿verdad?, en silla de ruedas, invidentes, sordos, que son universitarios, científicos, porque fueron impulsados por padres que les dieron algo, hermanos. ¿Saben qué fue? Amor. Por eso le dice Dios a Jeremías, yo te escogí, te elegí, para que otros sepan que cada persona que yo uso, dice Dios, yo le conozco desde antes. Génesis 25, 23. ¿Y quién fue Jeremías, hermanos? Jeremías está reconocido como uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, Él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías. Es decir, creían que Jeremías había resucitado de entre los muertos y que ahora andaba entre ellos y que ahora era precisamente Jesús. Así de grande fue esa vida, hermanos.
Y así de grande puede ser la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, yo como pastor he asumido responsabilidades. Hay personas que se han acercado conmigo: pastor, ¿qué hago? Me dicen que la vida de mi esposa está en riesgo, que yo tengo que decidir, mi bebé o mi esposa. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Qué grande responsabilidad, hermanos. ¿Y saben qué he dicho? Los dos. Pero es que el médico dice que tengo que elegir uno, que tiene que ser uno. Los dos. Los dos. Vamos a orar a Dios y que Dios decida cuál de los dos, o los dos. Y les puedo dar testimonio, hermanos, de que los dos. No juguemos, hermanos, a ser dioses. No tomemos decisiones equivocadas. Amemos la vida y asumamos las responsabilidades que en la vida nosotros asumimos voluntariamente. Jóvenes, señoritas, ese es el llamado, no el llamado a la protección. ¿Sí queda claro? Es un llamado a la abstención hasta formar una familia, a entender lo que implica el dar tu cuerpo a alguien más, porque puedes concebir una vida. Génesis 25:23, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde, ¿qué dice? ¿Quiénes fueron estos hombres? Jacob y Esaú. Ellos todavía no nacían, sus padres ni siquiera sabían que iban a ser hombres los dos, pero Dios dice: ya el futuro de ustedes es conocido por mí. Uno va a tener este carácter, este otro va a tener este carácter. Fíjense lo que dice: desde tus entrañas, en un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá. Ya Dios conocía el carácter, ya Dios conocía el futuro, ya Dios conocía las metas, ya Dios conocía el éxito, ya Dios conocía la obra de cada uno. ¿Desde dónde, hermanos? Desde que estaban ellos en él. Vientre. Por eso lo maravilloso, hermanos, es que aquellos que todavía no se han casado o los que planean tener hijos, ora a Dios y dile: Señor, mi deseo, ¿verdad?, con mi esposa es tener un hijo, y anticipadamente, Señor, cuando eso ocurra, si es tu voluntad, concede la vida y que tus propósitos para con ese hijo, con esa hija, se cumplan. Y que yo pueda influenciar en ese desarrollo, en ese carácter, en ese cuidado, en ese amor, en esa protección, Señor. Pero cuando tú nos des esa bendición, entonces poder llevar a término y cumple con ellos tus propósitos, porque tú ya lo sabes. Y si no, Señor, pues entonces dame aliento para estar yo así, sin esos hijos. Dios sabe. Hay aquí un matrimonio, como no les pedí permiso, no puedo decir quién es, pero en su momento yo les decía: síganlo intentando, porque Dios sabe. Y yo les dije: voy a orar, vamos a orar. Y yo sé que ellos oraron, yo le dije a Dios: Señor, ellos van en contra de su cuerpo, hay algo en el cuerpo de ella que dice que no se puede, pero tú eres el que da la vida, Señor. Tú eres el que da la vida, y ellos tienen hijos ahorita. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando con el autor de la vida, cuya obra nosotros no tenemos que detener y que Él conoce anticipadamente en cada uno de nosotros. Y el sermón de hoy también es un llamado a que tú y yo nos preguntemos en esta mañana, en esta tarde: Señor, ¿qué propósito tienes tú para mi vida? ¿Qué propósitos estableciste para mi vida? Cúmplelos. El salmista decía, ya si mal no recuerdo, por el 148, decía David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero porque David se colocó en el camino de la voluntad de Dios. ¿Para qué te dio la vida Dios, hermano, hermana, amigo que nos visitas? ¿Para qué te la dio? Eso es algo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Estaré en el camino del que Dios quiere que yo esté para que Él cumpla su propósito, o los estaré estorbando? Salmo 71:6.
Estamos determinando que la vida no comienza, hermanos, con el nacimiento, sino desde la concepción, desde que ese pequeño ser, ese cigoto, ¿verdad? Esa célula, ese espermatozoide y ese óvulo, ¿verdad? Están activados, es absorbido uno por el otro, ¿verdad? Es una vida en desarrollo, una vida. Salmo 71:6, en ti he sido sustentado, dice, desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. ¿Por qué alababa el salmista a Dios? Te alabo, Señor, porque me hiciste rico. Te alabo porque me hiciste guapo. Te alabo porque... No, te alabo, Señor, porque tú me hiciste crecer y salir del vientre de mi madre. Porque aún Él creó un cuerpo tan perfecto que anuncia a la mujer a través de los dolores del parto, ha llegado la hora. Y que por pecado de Adán y Eva fue con dolor, pero que aún así provoca gozo cuando está en los brazos. Isaías 46:3. Vamos a leer algunos más. Si me interesa en esta mañana sustentar esta parte de la vida, del conocimiento de Dios, del desarrollo con suficiente base bíblica, hermanos, para que nos quede claro esto. Debo amar la vida. Debo amar la vida. Isaías 46:3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, el pueblo completo. Salmo 119:73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Escucha Job 31:15. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? A este sí quiero que vayan conmigo, porque con este voy a terminar. Job capítulo 10, versículos 8 al 11. De manera metafórica, Job nos dice cómo es el proceso. Fíjense qué bonito, hermanos. De manera metafórica, Job nos dice cuál es el proceso de crecimiento o de desarrollo de los seres humanos en el vientre de nuestra madre. Y digo metafórica porque vean cómo él utiliza un ejemplo que es común en ese tiempo. Job capítulo 10, versículos 8 al 11. Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Aquí hay tres cosas. Primero que nada, Job está reconociendo que nuestra vida es el resultado de un proceso de desarrollo. Porque, hermanos, la leche no se cuaja de la noche a la mañana para convertirse en queso. ¿O sí? No. Nuestra vida es el resultado de un proceso de desarrollo. Así como el queso se forma al cuajarse la leche, nuestro cuerpo se forma al unirse una célula masculina con una femenina. 2. Que cada parte de nuestro cuerpo es el resultado de un proceso determinado por Dios. Tú me vestiste de, tú me tejiste de. 3. Que Dios nos ha dado la vida y que nos ha favorecido con su amor y cuidados, y son los que nos dan aliento, dice, porque tu cuidado guardó mi espíritu, mi aliento de vida. Hermanos, el embrión humano en el vientre de una mujer debe ser respetado como una vida humana, como una vida que está en marcha y que crece bajo la acción providencial de Dios. Dios ama a cada persona. Dios ama a cada persona porque Él nos formó y Él espera que cada uno de nosotros, hermanos, amemos la vida que Él nos dio, que no nos quejemos de ella, que la valoremos, que cumplamos sus propósitos. Eso implica que todos los cristianos, bajo ninguna circunstancia, debiéramos de considerar siquiera un día el aborto como una opción. Conclusión.
El aborto, hermanos, no debe considerarse jamás como una salida para evadir la responsabilidad de la paternidad. Y aunque el dolor de haber sido abusada sexualmente seguramente es profundo, es completamente mejor permitir el desarrollo de la nueva vida que se desarrolla en el vientre. Hermanos, no quise llenarles de testimonio, pero leí el testimonio de una mujer que me dejó impresionado. Ella fue violada y quedó embarazada. Fue una lucha difícil. Tomó la decisión de llevar a ese bebé a término. Y dice que su hijo se convirtió en el motor de su vida, toda su vida. El aborto pasó por su cabeza, pero tuvo el valor de tomar la decisión correcta. Y dice que la vida de su hijo se convirtió en su motor de vida. Permitió que el plan de Dios para la vida de ese hijo se cumpliera en la de ella misma. Hermanos, amemos a Dios. Dios los bendiga.